Quiero que tome su Biblia conmigo esta mañana. Por favor, vaya conmigo al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo número 9. Durante esta semana estaremos bajo la temática solo en Jesús. Así que hoy vamos a hablar de la esperanza que solamente da el Señor Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo número 5, versículo 1 hasta el 9. Vamos a leer la palabra de Dios allí. Nos dice la palabra. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo ¿cómo? Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Acompáñenme en una oración. Padre, en este momento vamos a estudiar la revelación de tu palabra. No hay un momento más especial en el mundo que confrontarse con la verdad que hay en ti. Pueden venir muchas distracciones a nuestra mente, pero yo te ruego que tu Santo Espíritu en el día de hoy nos hable de forma apacible y que podamos escucharlo y, aparte de escucharle, obedecerle. Aquí hay personas que nos están visitando, para ellos una bendición especial. Que en esta mañana podamos salir de este lugar con la certeza, la seguridad de que tú has estado con nosotros. Te bendecimos, te glorificamos, y la iglesia en conjunto dice en el nombre de Jesús, amén. Alguien dijo que los seres humanos pueden vivir 40 días sin comer. Usted puede pasar 40 días sin comer. Puede pasar 3 días sin hidratarse, o sea, sin beber agua. Puede pasar 8 días sin dormir o descansar. Puede pasar algunos minutos sin oxígeno, pero nadie en esta tierra puede vivir un minuto sin esperanza o un segundo sin esperanza. Es imposible vivir sin esperanza, necesitamos la esperanza. Lamentablemente son muchas los seres humanos, muchas las personas que viven sin esperanza. La pregunta que nos hacemos es: ¿por qué razón son tantas personas que viven sin esperanza? Creo que el problema es que no hemos entendido, los seres humanos no han entendido el tema de la esperanza. Para muchas personas, la esperanza es un asunto del futuro. Ellos dicen: mañana tendré esperanza, en el porvenir tendré esperanza. Pero déjeme decirle, queridos hermanos de Broadway, que la esperanza no es un asunto del futuro. La esperanza es un asunto del presente, del ahora. Cada día usted necesita esperanza para vivir. Pero creo que hay otro problema por el cual los seres humanos viven sin esperanza. Y es el hecho de que hemos confundido la palabra esperanza con otra palabra que es parecida pero muy distinta, muy diferente. Es la palabra optimismo. Hay personas que confunden la esperanza con el optimismo. El optimismo es esa capacidad que Dios le ha dado, que usted tiene, de superar las situaciones adversas de la vida. Pero la esperanza es más que una capacidad. El optimismo es psicológico, pero la esperanza es espiritual. El optimismo es tener fe en uno mismo, pero la esperanza es tener fe en Dios. El optimismo depende de la fuerza humana, la esperanza depende de las fuerzas divinas. El optimismo obvia la realidad diciendo: todo va a estar bien, no te preocupes, mañana será un buen día. La esperanza se ancla en la realidad y dice: es verdad, las cosas no están como deberían estar, hay problemas, hay dificultades, pero Dios mantiene el control. Hermanos,
La esperanza brilla cuando el momento es más oscuro. La esperanza entusiasma cuando llega el desánimo. La esperanza vigoriza cuando el cuerpo está cansado. La esperanza endulza cuando todo es amargo. La esperanza canta cuando no hay melodías. La esperanza cree cuando las evidencias son limitadas. La esperanza espera la respuesta del Señor en el silencio. La esperanza soporta cuando nadie anima. La esperanza supera la adversidad cuando nadie alienta. La esperanza prosigue a la meta cuando nadie está aplaudiendo. La esperanza nos ayuda a avanzar cuando nadie nos aplaude. Sí, queridos, nosotros podemos vivir en esperanza. Y es interesante, si usted quiere vivir en optimismo, hay muchos libros de autoayuda que le pueden, valga la redundancia, ayudar a vivir con optimismo. Usted, si quiere vivir optimista, puede escuchar a Daniel Javid y va a ser un hombre y una mujer optimista. Pero si usted quiere vivir con esperanza, solo hay un libro que le da esperanza y es la Biblia. Y solamente hay una persona que da esperanza y es Jesucristo. En esta mañana, en el corto tiempo que tenemos, siempre los predicadores dicen el corto tiempo que tenemos, vamos a hablar un poco de un hombre que no tenía esperanza. San Juan capítulo 5 presenta la historia de un paralítico llamado el paralítico de Betesda. Y es interesante esta historia porque Jesucristo hizo muchos milagros, incluso se han contado los milagros que hizo nuestro Salvador Jesucristo y se han computado unos 32 milagros de Cristo. Cristo era un hombre que hacía milagros porque era Dios. Y lo interesante de los milagros es que el milagro no se explica, hermano, el milagro se acepta. Los milagros no están en la Biblia para explicarse, los milagros están en la Biblia para aceptarse. Incluso hay cosas que usted no le encuentra explicación y lo acepta y lo disfruta. Por ejemplo, nadie entiende cómo una vaca negra come hierba verde y da leche blanca. Uno no entiende eso. Pero eso no importa porque al final uno disfruta un sorbo de leche fría. Ahora, dentro de todos los milagros que Cristo hizo, hay 7 milagros que el evangelista Juan escogió. Y estos 7 milagros se llaman señales. Y tienen como objetivo presentarnos que Cristo es más que un hombre, que Cristo es Dios, que Cristo es el Salvador. Por ejemplo, San Juan capítulo 2 dice que Jesús cambió el agua en vino. San Juan capítulo 4 dice que Jesús sanó el siervo de un noble. San Juan capítulo número 6 dice que Jesús multiplicó los panes y los peces. También dice que Jesús calmó la tormenta. San Juan capítulo 9 dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y San Juan capítulo 11 dice que Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Hermano, déjeme decirle algo, abrir un paréntesis aquí. Yo no sé cuál sea tu problema, cuál sea tu dificultad, cuál sea tu ansiedad, cuál sea tu depresión, pero déjame decirte algo, Jesucristo es poderoso. Jesucristo es poderoso. Él cambia agua en vino. Jesucristo calma tormenta, Jesucristo resucita muertos, Jesucristo hace lo imposible, porque lo posible lo hace usted, pero lo imposible lo hace el Señor. Y la Biblia dice que Jesús subió a un lugar de Jerusalén llamado Betesda. Había una gran multitud porque era una fiesta de los judíos y subió a este lugar. Y es interesante que la palabra Betesda significa puerta o casa de la misericordia. Así que Jesús, como andaba entre la gente, subió hacia Betesda. Betesda originalmente era un lugar donde el ganado lo llevaban para abrevar, o sea, para beber agua. Los pastores, recuerden que la Biblia fue escrita en un contexto agrícola, y los pastores llevaban los ganados allí para beber agua. Sin embargo, cuando Jesús, en el tiempo de Cristo, Betesda se convirtió no en un lugar para que los ganados bebieran agua, sino que se convirtió en un lugar, en un hospital. Porque allí, nos dice la Biblia, que yacía una gran cantidad de enfermos. Dice que había ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué razón habían tantos enfermos en Betesda? ¿Por qué razón la gente iba a este lugar? ¿Por qué lo convirtieron en una especie de hospital? Había una tradición que decía que de cuando en cuando un ángel descendía
y movía las aguas del estanque de Betesda, y el que primero fuese corriendo y entrase al estanque quedaba completamente sanado. Esto era, escúcheme bien lo que yo dije, esto era una tradición. Los arqueólogos, o sea, aquellos que estudian las tierras bíblicas, se han dado cuenta de algo, que en Jerusalén hay una especie de túnel subterráneo que llegaba a Betesda. Y de vez en cuando el agua venía con fuerza, hacía que el agua subiese y la gente pensaba que esto era una especie de milagro. Lo que pasaba en Betesda era nada más y nada menos, en la ciencia médica se conoce como un placebo. ¿Saben lo que es un placebo? La gente que tiene una enfermedad psicosomática, o sea, de la mente, va al médico y le dicen, usted no está enfermo. Y él dice, sí, yo estoy enfermo. ¿Tú no estás enfermo? Sí, yo estoy enfermo. Pues toma esa pastilla, y es una pastilla de agua. Entonces la gente se la toma y dice, esa es la pastilla que me ha curado. Es un placebo, usted no estaba enfermo. En Betesda puede ser que pasaba esto, hermano, porque no hay un registro histórico ni un testimonio del primer siglo que diga que alguien se hubiese sanado en Betesda. Pero amigos, Cristo llegó a Betesda y encontró esta cantidad innumerable de personas allí, cojos, ciegos y paralíticos, que creían en una tradición esperando un milagro. Y es allí donde Cristo encuentra un caso sumamente interesante. Es un hombre que tenía, ¿cuánto tiempo enfermo? 38 años enfermo. Amigos, pasar un día enfermo es demasiado. Un mes enfermo es suficiente. Un año enfermo debe ser una eternidad. Pero 38 años enfermo. Considerando que la cantidad de años que vivía una persona en el primer siglo era 40 años. O sea, este hombre tenía una vida completamente enfermo allí en Betesda. ¿Y cuál era su enfermedad? Dice que él era paralítico. O sea, estaba en un mismo lugar, estaciado en este lugar. No podía moverse, no podía andar. A lo mejor ya su carne se había pegado al cuerpo. Úlceras habían salido en los lugares donde soportaba. Estaba allí 38 años esperando un milagro. Y Cristo llega a Betesda. Y cuando ve este caso tan interesante, este caso tan triste, este caso tan lamentable de un hombre que tiene 38 años enfermo, Jesús le hace una pregunta. La pregunta que Jesús le hace es interesante. Jesús se le acerca y le dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta más extraña? Imagínese una persona que tiene varios días sin comer y usted le pregunta, ¿tiene hambre? Varios días sin tomar agua, tiene sed. Este hombre, 38 años enfermo, y Jesús viene y le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y es interesante lo que el hombre le responde. ¿Qué le respondió él a Jesús? Dice que él, mirando al maestro, le dijo estas palabras, Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende primero. Este hombre literalmente había perdido toda esperanza. Dijo, Señor, pero ¿cómo tú me haces esa pregunta? Yo tengo 38 años aquí esperando un milagro, 38 años esperando que se agite el agua y que yo llegue. Y ahora me preguntas que si quiero ser sano. Es el momento cuando Jesús mira al hombre y con su poderosa voz, no con esta voz que yo tengo, sino con la voz del Señor, le dice con autoridad, levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Y me encanta lo que el texto bíblico, la historia dice, porque la historia declara que al instante, en el momento, aquel hombre que tenía 38 años enfermo, fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Sorprendente, hermanos. La palabra de Jesús fue suficiente para sanarlo. La palabra de Jesús fue suficiente para levantarlo. Este caso desesperante que no tenía solución humana, que estaba esperando un milagro en la tradición,
Jesús llegó ese día con su voz poderosa, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y anda. Qué gran milagro, hermanos. De verdad que cuando yo estudio este milagro me quedo sorprendido. Pero hay algunas cosas que me gustaría destacar de este milagro en esta oportunidad. Y voy a comenzar con la primera. ¿Cuántos enfermos habían en Bethesda? Habían muchos enfermos. Muchos enfermos habían allí. No nos da la cuenta la Biblia. Habían cientos de enfermos esperando un milagro. Pero Jesús tomó solamente uno para hacer el milagro. No podía el Señor tomarlo a todos. No podía el Señor sanarlo a todos. No podía el Señor decir con su voz poderosa a todos los enfermos que están aquí, levántense. ¿Por qué tiene que tomar un enfermo para hacer un milagro? Hermanos, déjeme decirle que este milagro comienza mostrándonos un tema interesante para ti, querida visita, para ti, queridos miembros. Es el hecho de que Dios es un Dios soberano. ¿Y qué significa que Dios sea un Dios soberano? Significa que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, con quien Él quiere y porque Él quiere. Y uno de los problemas que tenemos nosotros es no entender la soberanía de Dios. Yo recuerdo hace unos 15 años atrás, yo llegué a este país y vine acá, no vine con un llamado para ser pastor, vine como Abraham, sin saber hacia dónde yo iba. Y recuerdo que apliqué para la visa religiosa, lo que se conoce como la R1. Y cuando yo apliqué para la visa religiosa, dije lo siguiente. Bueno, este es un proceso, me dijeron que puede durar, ¿qué? Unos 2, 3 meses, así que yo estaba feliz porque en 2 o 3 meses iba a cambiar el estatus migratorio. Pero los meses comenzaron a pasar. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9, 10 meses. Y yo decía, pero Señor, ¿y qué papel es que están imprimiendo esa visa? ¿Y por qué no me llega a mí? Lo interesante es que después de 10 meses de espera, llegó otro pastor y aplicó también. Yo tengo 10 meses esperando. Y cuando lo miro un día en una iglesia, le digo, hey, ¿cómo estás? Me dice, estoy muy bien, estoy feliz, porque estoy aplicando para el cambio de estatus a una visa religiosa. Y le dije, bueno, ten paciencia y espera, porque yo tengo 10 meses esperando. Detrás de mi respuesta yo le estaba diciendo, me gustaría que si yo duro 10, a ti por lo menos te den 11. Y me dijo, mira que no. Yo apliqué hace una semana, me respondieron y ya tengo la visa. Yo dije, pero ¿cómo? No, yo no estoy entendiendo. ¿Que tú aplicaste cuándo? Una semana hace. Y me respondieron y ya me dieron la visa. Y yo miré al cielo y dije, Señor, pero ven acá. ¿Qué está pasando? Yo tengo 10 meses esperando y él llega y en una semana le dan el visado. ¿Por qué, Señor? Es que tú no me amas. Es que tú no escuchas mis oraciones. Señor, es que tú no me atiendes. Es que tú no me cuidas. No, hermanos, Dios escuchó mi oración, Dios me cuidó, Dios me atendió, Dios me ama. Lo único que Dios dijo se la voy a dar a él primero que a ti. Porque Dios es soberano. Dios es soberano, hermano. Y si usted ve a alguien que Dios lo ha curado de cáncer y usted no ha sido curado, alabe el nombre de Dios porque Él es soberano. Y si usted ve a alguien que en un negocio le va bien y a usted no, alabe el nombre de Dios porque Él es soberano. Y si usted ve que una mujer consiguió un buen esposo, se casó y usted sigue soltera, alabe el nombre de Dios porque Él es soberano. Dios hará lo que Él quiere, cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque Dios es un Dios soberano. Pero lo más importante de este milagro es el hecho de que Jesús llegó para darle esperanza a un hombre desesperanzado. Amigos, ¿hasta dónde había caído este hombre en la desesperanza? Hace unos años atrás yo visité un hospital aquí en el Bronx y recuerdo que fui a la habitación de un joven de 22 años.
Este jovencito había tenido un accidente en una motocicleta. Y cuando lo veo allí en cama, cuadrapléjico, lo miro a los ojos y le digo, mira, es verdad que tú estás en esa condición, pero hay algo que tú no debes perder. Nunca pierdas las esperanzas. Y él me miró y me dijo, pastor, y eso quebró mi corazón. Me dijo, pastor, para mí ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza. Y puede que esté hablando para alguien en las redes sociales esta mañana que también repita lo mismo y diga, para mí ya no hay esperanza. Este hombre dijo, para mí ya no hay esperanza. Pero, ¿dónde o en qué perdió este hombre la esperanza? Este hombre perdió la esperanza en tres cosas. Primero, perdió la esperanza en la religión. ¿Por qué en la religión? A veces leemos la Biblia y pensamos que todo el que está en la Biblia fue un santo, un devoto. Este hombre no era un devoto, no era un santo. Este hombre era un pagano, un apóstata. Alguien que abandonó la fe, que no le importaba la religión. ¿Por qué? Betesda era un lugar donde se celebraba un culto al dios griego Esculapio. Y allí los que creían en Esculapio, el dios griego, iban a buscar un milagro de una divinidad pagana. Este era un judío que dijo, la religión judía ya no me sirve. La religión judía no ha hecho nada por mí. Voy a experimentar en la religión pagana. Había abandonado la creencia en el Dios verdadero. Había abandonado la creencia en un Dios que es poderoso y decidió buscar salud en el paganismo. Este hombre abandonó la religión. Dijo, ya no creo más en eso de revelación. Noten que no fue en el pórtico del templo que Jesús lo encontró. No fue en el templo de Jerusalén esperando un milagro, como fue el caso del cojo que Pedro encontró en la puerta, la hermosa. No, este hombre estaba en un estanque donde se celebraba un culto pagano. Él dijo, la religión a mí no me sirve. Ya yo perdí la fe en la religión. ¿Y por qué perdió la fe en la religión? Bueno, a lo mejor por los dirigentes religiosos que habían en su tiempo. Que malversaban los fondos de la tesorería, por los fariseos que se mostraban santos y detrás eran hipócritas, a lo mejor por el formalismo religioso que solamente se enfoca en lo externo y olvida lo interno. ¿Sabía usted, hermano de Broadway, voy a abrir un paréntesis aquí, que la religión que está creciendo más en Estados Unidos es los no religiosos? ¿Y saben ustedes quiénes son los que aceptan ser no religiosos? Los jóvenes y adolescentes. ¿Y por qué razón? Porque nosotros como adultos uno llega a un nivel de adultez que uno sabe ser hipócrita. Uno sabe ser hipócrita. Por ejemplo, alguien viene y le dice, ore por mí. ¿Qué usted dice? Voy a orar por ti. A la próxima semana él te pregunta, ¿oraste por mí? Y usted ni se acordaba de esa gente. ¿Y qué usted le dice? Sí, oré por ti. Nosotros sabemos eso. Pero el joven no. El joven no anda en eso. El joven es lo que es. Él te dice lo que siente. Bueno, pues muchas veces nuestros jóvenes ven una dicotomía entre lo que predicamos y lo que vivimos. Entre el amor que profesamos y el amor que debemos mostrar. Y dicen, ¿saben qué? Si esto es la religión, no quiero religión. Y dejan la religión. Y tenemos jóvenes adventistas y jóvenes cristianos de diferentes denominaciones que han ido a universidades que hoy no solamente abandonaron la religión, sino que hoy son ateos. Que ya no creen en Dios, que no le importa absolutamente nada a Dios. ¿Por qué? Porque perdieron la esperanza en la religión. Tal vez aquí hay alguien que perdió la esperanza en la religión. A lo mejor aquí hay una persona o me está escuchando alguien que ha perdido completamente la esperanza en la religión. Pero este hombre no solamente perdió la esperanza en la religión, este hombre perdió la esperanza en otras personas. Noten que cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Él respondió, yo no tengo a nadie que me lleve al pozo. ¿No tengo a quién? A nadie. Espere un momento. No hay un ser humano en esta tierra solo.
Por más malo que usted sea, debe tener un primo, un tío, un amigo, un hermano, un hijo, una esposa, alguien que se preocupe por usted. Pero ¿cómo es posible que usted esté enfermo y no tenga una persona? Este hombre no tenía a nadie. Había perdido la esperanza en la religión y había perdido la esperanza en otras personas. Oh, hermano, qué triste es cuando usted no tiene a nadie. Qué doloroso es cuando llegan los días de su cumpleaños, los días festivos, y usted no recibe ni una llamada. Así era este hombre. No tenía a nadie y por lo tanto perdió la esperanza en otros. Pero él no solamente perdió la esperanza en la religión, no solamente perdió la esperanza en otras personas, sino que perdió la esperanza en él mismo. Porque él le dijo a Jesús, cuando yo intento llegar, otro llega primero. O sea, yo no tengo habilidad, yo no tengo ningún tipo de fuerza, yo no tengo ningún tipo de poder, no tengo ningún tipo de oportunidad. Yo le pregunto, queridos hermanos de Broadway, ¿puede haber otro caso en la Biblia más desesperanzador que este? No. No tenía esperanza ni en la religión. No tenía esperanza ni en otras personas, ni tenía esperanza en sí mismo. Pero es allí, hermanos, cuando Jesús llega. Y Jesús entonces le devuelve la esperanza. Le devuelve la esperanza. ¿Y cómo le devolvió Jesús la esperanza? ¿Qué hizo que la esperanza despertara en la vida de este hombre? Dos cosas le devolvieron a este hombre la esperanza. Primero, la palabra poderosa de Jesucristo. La palabra poderosa de Jesucristo. Cuando Jesús habló, se despertó la esperanza. Cuando Jesús le dijo, levántate, se despertó la esperanza. Cuando Jesús le dijo, sé sano, se despertó la esperanza. Cuando Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, se despertó la esperanza. Querido, ¿qué despierta la esperanza? La palabra de Jesucristo. Vaya conmigo rápidamente a Romanos capítulo número 15, versículo número 3, versículo 4, perdón. Noten cuál es el objetivo, el propósito de la Biblia. ¿Para qué la Biblia no ha sido dada? Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Para qué Dios te dio este libro? Para crear en ti esperanza. Amigo, el mundo se puede ir boca abajo. El mundo puede estar girando como quiera, pero tú y yo tenemos esperanza. ¿Por qué razón? Porque la Biblia, hermano, genera vida, crea fe, produce cambio, asusta al diablo, realiza milagros, sana herida, edifica el carácter, transforma las circunstancias, imparte alegría, supera la adversidad, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder, limpia nuestra mente, hace que las cosas existan y garantiza nuestro futuro. ¿Quiere usted tener esperanza? Escuche la palabra de Dios. ¿Quiere tener esperanza? Venga al templo y escuche al predicador, escuche la Biblia en el radio, lea la Biblia, comparta la Biblia, viva en la palabra de Jesucristo y usted va a vivir en esperanza. Cuando se sienta atemorizado, repita en su mente la promesa de Dios que dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando sientas que el miedo viene a tu vida, repite lo que dice el Señor en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando sientas que no tienes fuerza, repite lo que dice Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Cuando sientas que la depresión viene a tu vida, repite lo que dice Jesús en San Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Cree la palabra de Cristo. Acepta la palabra de Cristo. Vive la palabra de Cristo. Y vas a ser un hombre y una mujer con esperanza. Pero lo segundo que trajo esperanza a este hombre, no solamente fueron las palabras de Cristo, sino que lo segundo que trajo esperanza a este hombre fue nada más y nada menos, queridos hermanos, que la persona de Cristo. La Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo número 29, que Jesús es nada más y nada menos nuestra bendita y gloriosa esperanza. Colosenses capítulo 1, verso 27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria del misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Perdiste la esperanza en la religión? Ve a Jesucristo. ¿Perdiste la esperanza en ti mismo? Ve a Jesucristo. ¿Perdiste la esperanza en otros? Ve a Jesucristo. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo hay esperanza. Yo estaba predicando en Italia con este caballero, que le voy a pedir que pase porque él va a cantar ahora. Y estábamos en un lugar llamado Sicilia, predicando un poco extraño porque era en español para ser traducido al italiano y que nos traduciera un hispano que aprendió italiano. A veces yo no sé si él predicaba una cosa, yo predicaba otra, pero la gente estaba ahí. Y usted sabe que el italiano, el europeo, es una persona muy racional, muy racional. Sus temas, los temas que quiere que le hablen son de racionalización. Pero el evangelio no es racional, el evangelio es fe. Es fe. Porque la Biblia dice en Habacuc capítulo 2 versículo 4 que el justo vivirá no por la razón, el justo vivirá por la fe. Y una de las cosas que nos dijeron, recuerdo yo, fue cuando ustedes estén predicando y cantando acá, no hagan llamamientos a las personas porque ellos no van a venir al frente. Ellos se avergüenzan de eso. Imagínense dos hispanos de Nueva York predicando en Italia. ¿Cómo no van a hacer un llamado? Y terminamos el mensaje ese día y había una voz interna que me decía, no lo hagas porque la gente no va a pasar. Pero una voz más fuerte que me decía, llama, apela, alguien va a aceptar. Así que dije, con respeto al que me invitó, si alguien está aquí y desea aceptar a Cristo, que es la única esperanza, le pido que se levante. Luis Manuel comenzó a cantar. Se levantó alguien acá. Una persona más. 2 personas. 3, 4, 5, 10 personas. Y yo me fui un poquito más adelante y dije, si alguien desea venir al frente. Y toda la gente comenzó a venir al frente. Y yo recuerdo que al terminar el servicio, una joven se me acercó. Y en italiano me habló diciendo, ¿sabes? Yo vine hoy a este lugar como mi última opción de vida. Pero hoy he entendido una cosa. Yo puedo tener esperanza en Jesucristo. Oh, querido hermano, si la religión te falló, si otros te han fallado, si tú mismo te has fallado, hay esperanza solo en Jesús.